Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de cómo están siendo nuestros primeros pasos conviviendo con el virus. Después de unas semanas de incertidumbre, por fin nos hemos atrevido a volver al centro de Changsha. Aquí todavía quedan barreras sin retirar de los últimos cierres, aunque algunas quizás también son de obras. Lele, ¿no te vas a quitar la mascarilla? En la calle ya no es obligatorio. Pero todo el mundo la lleva. No todo el mundo. Mira, aquí hay dos que nada, otros dos que tampoco. Hemos visto imágenes de ciudades con calles bastante vacías en las que la reapertura se ha vivido con cierto temor, pero aquí parece que la gente sigue saliendo. A ver, también es cierto que esta es la zona más animada de la ciudad y una parte que además nunca duerme, ya os lo enseñamos hace unos meses. La semana pasada os contamos que andábamos con un poco de miedo, sobre todo porque nuestra hija todavía no se ha vacunado, pero estuvimos analizando la situación y nos dimos cuenta de que nuestro barrio seguramente es más peligroso que el centro. Donde vivimos hay mucha gente que trabaja en centros educativos y son lugares en los que resulta muy fácil contagiarse. En nuestra zona, después de levantar las restricciones, parte de los padres pidieron cerrar las guarderías y las escuelas por miedo al virus, y es lo que se hizo. Apenas había gente por la calle y a nosotros también se nos pegó el temor. Pero ahora los niños han vuelto a las guarderías, tenemos una prácticamente enfrente de casa, Baby también suele jugar con los peques que van allí, y yo creo que tenemos más probabilidades de acabar con COVID por esa vía que dando un paseo por aquí. Por supuesto, vamos a seguir teniendo cuidado en la medida de lo posible, pero no vamos a impedir que Baby esté con los niños del barrio, ni vamos a estar sin venir aquí porque ya no tiene mucha lógica. Además, luego veremos que hay razones para pensar que las variantes que se están extendiendo ahora no causan tanto daño como, por ejemplo, las que dominaron durante el brote de Shanghai. La mayoría de las imágenes que estáis viendo las grabamos ayer, viernes, con bastante peor tiempo. Tenía mucha curiosidad de ver cuánta gente se juntaría hoy y la verdad es que me está sorprendiendo. En esta ciudad prácticamente desde el principio hemos estado siempre muy tranquilos. Hemos tenido momentos con todavía más ambiente bajo la política de cero casos, pero en las últimas semanas estaba un poco triste y ahora esta alegría se agradece mucho. Ya tenemos un curioso. Eso es señal de que volvemos a la normalidad. Ya os conté en el último vídeo que Baby y yo, bueno, sobre todo yo, he estado un poco mal de salud, con gastroenteritis, dolores por todo el cuerpo, muy flojo en general. Pero os voy a ser sincero, en el fondo casi esperaba que fuese COVID para decir, oye, pues tampoco es para tanto, estoy hecho un chicarrón. Total, que hice la prueba y dio negativo, así que si casi me muero con una gastroenteritis, imagina lo que será aguantarme con el COVID, Lele. Te voy a ofrecer un adelanto, mira. ¡Ay, qué malito estoy! ¡Ay, me duele! Si me muero, dale mi colección de Legos a Baby. Por cierto, a lo mejor algunos no lo creían cuando lo decíamos nosotros, pero ahora empezamos a ver a otros extranjeros residentes en China contando en las redes sociales cómo para ellos es la primera vez que conocen a alguien que se ha contagiado. A nosotros de momento no nos ha pasado, pero no tardará. De hecho, el hermano de la tía de Lele anduvo cerca, aunque al final dio negativo. Y pronto ya casi tendríamos que empezar a apostar sobre cuándo le tocará a Javierto. A lo mejor organizamos un sorteo. Como ya no nos hacen PCRs masivas, los casos diarios han bajado, pero todos sabemos que se está formando una buena ola. Sin embargo, lo más probable es que no sea tan grave como en otros países durante las primeras fases de la pandemia. Unos cuantos medios oficiales de China, incluidos algunos con versiones en inglés, han enfatizado que el reciente brote de Guangzhou, con 160.000 positivos, no ha dejado ningún fallecido y solo ha causado 4 casos muy graves, mientras que el brote de Shanghai tuvo unos 100 fallecidos por cada 100.000 casos. Allí tuvieron la variante BA.2 y en Guangzhou la BA.5.2. Todo indica que al menos en las más grandes ciudades el virus ya no es tan letal, pero eso no quita que muchos hayan tenido esa sensación de giro de guión que comentábamos la semana pasada, porque también es verdad que algunos medios nos repetían constantemente que el COVID dejaba secuelas muy preocupantes. Ahora los expertos más altos, incluido Zhong Nanshan, dicen que no hay indicios de que las secuelas vayan a ser permanentes, de que te vayan a acompañar toda la vida. Aunque claro, también puede haber gente con daños más persistentes que se reinfecte justo cuando empezaba a recuperarse y para ellos es volver a empezar. En cualquier caso, lo que nos vienen a decir es que las probabilidades de que tu salud se vea mermada de por vida son muy bajas, pero yo creo que todavía costará convencer a los que se quedaron con las noticias de los primeros contagiados de Wuhan, que mostraban daños preocupantes un año después. Esta barrera que tenemos aquí atrás no es por ningún confinamiento. Se debe a que al empezar a hacer obras en esta zona encontraron restos arqueológicos. Esto es bastante habitual en China, suelen
suelen circular muchas historias de trabajadores de la construcción que encuentran auténticos tesoros. A veces lo declaran, que es lo que dicta la ley, y otras veces pues se hacen un poco los locos. También circulan algunas imágenes de hospitales llenos de pacientes, pero de momento no es la situación general, aunque existe una posibilidad muy real de que la sanidad colapse durante las olas más fuertes. Ya nos han avisado de que los 2 próximos meses van a ser los más delicados, y eso también nos podría afectar, por ejemplo, si nos ponemos enfermos por otros motivos. Así que creo que vamos a seguir teniendo un poco de cuidado por si las moscas. Por cierto, si antes durante los confinamientos veíamos a la gente arrasando con la comida y los productos de uso diario en los supermercados, ahora está pasando algo parecido en las farmacias. Están comprando de todo, desde test de antígenos hasta prácticamente cualquier cosa que piensen que les podría ayudar si se ponen enfermos. Y claro, muchas tiendas se han quedado sin suministros, están subiendo los precios pese a las limitaciones del gobierno y está siendo todo un poco loco, pero bueno, esperamos que se calme. Aquí en Changsha la mayoría de los estudiantes universitarios, incluidos los míos, ya se han ido a casa y creo que en otros sitios han hecho algo parecido. Con un poco de suerte, eso habrá ayudado a que tengamos unas vacaciones de Año Nuevo sin tantos casos. De todos modos, ese va a ser el momento clave para la ola de contagios, porque ya sabéis que se da un movimiento migratorio bestial con millones de personas, ahí, dale más fuerte, regresando a sus pueblos y ciudades natales, y no me extrañaría que justo entonces pongan algún tipo de limitación para evitar un tsunami de COVID, aunque en principio parece que va a haber una libertad de movimiento prácticamente total. Ahora bien, esto lo digo sin ser un experto en el tema, y también cabe la posibilidad de que al dispersarse la población de las grandes ciudades haya menos presión en sus hospitales. Además, buena parte de los trabajadores migrantes viven en barrios con más densidad que durante esas fechas quedarían prácticamente despejados. Aunque también hay que ver el estado de la sanidad en muchas zonas rurales, que ha mejorado en los últimos años, aunque quizás no pueden hacer frente al aumento de casos y al final tienen que enviar a sus pacientes más graves de vuelta a las ciudades. Con el fin de evitar el peor de los escenarios, se están transformando parte de los centros de aislamiento en hospitales más completos, con más camas UCI, porque China tiene pocas en comparación con muchos países desarrollados, y esa ha sido una de las razones por las que hasta ahora ni se planteaban convivir con el virus. Yo soy de los que piensan que pese a todo, China lo ha hecho muy bien, ha evitado muchísimos fallecidos, pero la sanidad española, por ejemplo, sigue siendo muy superior. O sea, aquí hasta ahora ha sido muy poco probable contagiarse y pasarlo mal con el virus, pero si me agarrase fuerte o tuviese una enfermedad grave, yo preferiría ser tratado en España. Ojo, la cobertura de la sanidad pública en China sigue mejorando. El objetivo es que llegue a ser comparable a la de los países desarrollados, pero de momento todavía queda mucho por hacer. Y yo no tengo un seguro privado, estoy en el mismo sistema que mis colegas de la universidad. Ahora los médicos chinos están empezando a contagiarse. Ellos son los más expuestos y es muy importante que puedan trabajar en las mejores condiciones posibles durante el pico que se avecina. Este es uno de los últimos puestos de PCR que quedan en la ciudad. Van a mantener alguno porque hay gente que debido a su profesión de un mayor riesgo lo necesita. Nos hacemos una de despedida, Lele. A ver, también estamos esperando a los resultados de la vacuna inhalada de CanSino, que ya se está poniendo en Shanghai, Guangzhou y Wuhan, y podría funcionar muy bien porque protege sobre todo las vías respiratorias. Nosotros ya hace más de un año que no nos ponemos ningún refuerzo, pero no porque nos hayamos negado. Llamamos y nos dijeron que al tener una vacuna de 3 pinchazos de momento no hace falta, pero cuando se acerque la hora igual vamos a por la inhalada. Para nosotros la mejor noticia sin duda es que de acuerdo con las últimas normas, las anunciadas el 7 de diciembre, ya no hay restricciones para viajar entre diferentes localidades o provincias. Y ayer el Ministerio de Cultura y Turismo dijo que se levantan las limitaciones para las atracciones en todo el país. O sea, eso quiere decir que podemos empezar a viajar y a hacer vídeos por donde nos dé la gana. Y la cosa no acaba ahí, porque hace nada la empresa Chang'an nos ha vuelto a llamar para que vayamos de visita a su sede en Chongqing y veamos qué se puede hacer con la autocaravana. De momento nos han ofrecido un descuento, pero se pasa de los 250.000 yuanes que nos pusimos como tope para el presupuesto. Ahora bien, todavía queda para que lleguemos al 1.000.000 de suscriptores, que es la condición que planteamos. Tenemos tiempo para seguir negociando con otras marcas o ahorrar un poco más. Yo creo que la autocaravana de Chang'an es alucinante. Con eso iban a salir unos viajes y unos vídeos. ¡Mua!
Hace casi 3 años, cuando nos quedamos confinados no muy lejos de Wuhan, mucha gente semanas o meses después nos decía: gracias a vosotros no se nos hizo tan duro el confinamiento. Pues oye, a lo mejor ahora sois vosotros los que nos tenéis que echar una mano o nos tenéis que dar consejos sobre cómo convivir con el virus. Si nos escribís en los comentarios, os prometemos que le echaremos un vistazo. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!